se va a caer. Esto se cae. Esto No lo toques. cuando hay que cogerlo. Es ambiental, ¿no? ¿He dicho que es ambiental? Dice que sí, pero que mejor que lo cojamos en la mano. El alcalde no ha venido. ¿Qué bajas en estas sillas, no? Sí. Hola. A ver, luego tenéis que coger esto en la mano para que lo escuche bien él, ¿vale? Buen día y muchas gracias por acudir a la presentación del libro. Un libro que se gestó a través de las ideas que tuvieron las dos personas que están a mi izquierda, Miguel Ángel Montes y Pepín. Gritaré un poco más, es que no funciona bien. Esto es para grabar el vídeo de Laredo Lynn, no es para que me escuchen, pero voy a intentar gritar un poquito más. Aquí Pepín me dice que grite. ¿Me escucháis ahora? Vale. Cuando me quede afónica voy a ir a casa de cada quien, ¿vale? Dile por qué, porque se ha estropeado el teléfono. Se ha estropeado el micro de las hermanas, con lo cual tenemos que estar funcionando a gritos. Bueno, pues como os iba diciendo, este libro se gesta a través de Miguel Ángel Montes y José Martínez Pepín, como a él le gusta que le llamemos, y sale de la idea de este fresco. Cuando pintan este fresco, el artista que hoy no ha podido venir nos ha avisado a las 9:30 de la mañana diciendo que tenía un problema fisiológico, con lo cual era imposible acudir. Y hemos tenido que estructurar un poquito la presentación del libro. Fernando Bailet, como todos sabéis, es guía de la parroquia de Santa María, con lo cual tampoco se puede presentar. Acaba de llamar que se iba a escapar, pero que ha llegado a una excursión y no puede, que era lo que estábamos esperando, pero hemos empezado con 5 minutos de retraso. Y sin más vamos a pasar a presentar un poco el libro. A mi derecha, como todos podéis ver, Rafa Palacio, que a todos lo conocemos como un historiador de renombre y siempre dispuesto a participar en todas las cosas que la Asociación de Patrimonio hace. Tenemos varios libros de él y cuando le pedimos que la asociación tuviera una cierta relevancia en este libro, pues escribió algo sobre el Castillo de Viento, que luego nos explicará un poco. Lo vais a ver todos en el libro. Miguel Ángel Montes escribió algo sobre la historia del convento y Pepín, que fue el que gestó este libro, pues nos cuenta un poco sus vivencias en el arrabal de Laredo. Hace poco más de un año apareció en nuestras vidas Pepín, que se hizo socio, que propiciaría con amigos del patrimonio de Laredo alcanzar una nueva meta, que era nuestra Puebla Vieja. ¿Cómo la veíamos? Nuestra lucha por el patrimonio y con un prisma muy diferente, colorido y primaveral. Bajo su aliento y empujados por su contagioso entusiasmo, iniciamos nuestro proyecto más efímero, pero al mismo tiempo más bello. ¿Por qué no apoyar a los vecinos con flores? Y de ahí surgió el concurso de balcones y ventanas. Y el resultado se vio en la participación, en el colorido, en el empeño que los vecinos de la Puebla Vieja pusieron en embellecer sus fachadas. Este año nos propuso otro reto. ¿Por qué no hacer llegar a los laredanos la historia del convento de San Francisco? Él mismo ya había impulsado la difícil misión de engrandecer nuestro patrimonio, con la pintura en el interior del edificio que aquí atrás podemos ver. Se inauguró el día 15 de abril de este año. Estas páginas del libro quieren mostrar cómo se ha elaborado este fresco, en las palabras del propio artista, y con fotografías que nos muestran la técnica necesaria para la transformación de una anodina pared en la obra del arte representado. Conoceremos un poco la historia del convento de San Francisco, situado en la calle que le da nombre. Conoceremos el arrabal, del que también reflejaremos sus pasos desde la ermita del Espíritu Santo hasta el Palacio de Zarauz. Y también la historia del fuerte del Molino de Viento, que durante siglos dominó desde sus alturas nuestra Puebla Vieja. Asimismo, compartiremos un poco de los recuerdos que nuestro socio José Martínez Revuelta guarda de su niñez en este barrio del Arrabal, de lo que sus ojos de niño contemplaron desde el balcón de su casa.
y ahora quiere transmitir a los que viven en Laredo su conocer y su historia. José Pepín, nos pidió apoyo en este proyecto y, dado nuestro objetivo de preservar y poner en valor el patrimonio laredano, pensamos que este libro y sus páginas cumplen nuestro deseo compartido de preservar este legado que forma parte de nuestro Laredo más querido. Ese es el prólogo que quisimos hacer desde la asociación para poner un poco en antecedentes a este libro, a esta gestión. Ahora paso la palabra a Rafael, que es autor de uno de los artículos de este libro y nuestro vicepresidente. Gracias, Rafa. No estamos hablando. No estamos. Ah, no, perdón. Bueno, pues... Hay que habilitar más. Bueno, buenos días. A ver si me oís. A ver si me oís a mí. Gracias, Tinuca, por esta presentación, por este prólogo, ¿no?, que realmente coincide un poco con el que se hizo para el libro. No he echado de menos a mi madre hoy porque me has dedicado varios halagos. Bien, gracias. Bueno, lo que voy a contaros yo, más que hablar del Castillo del Molino de Viento, que sí, porque es la parte, el pequeño articulillo que he publicado en el libro, es la génesis factual del libro, es decir, el libro como objeto material, ¿no? Cuando Tinuca me comentó la posibilidad de acoger el proyecto de este libro, que además va a ser el libro que este año edita la asociación, ya sabéis que todos los años hace un libro que se regala a los socios, bueno, pues estuvimos pensando cómo darle forma física, es decir, cómo iba a ser la estructura del libro. Lógicamente el libro tiene que girar alrededor del fresco, ¿no?, del trabajo del pintor, del artista, que además, como vais a comprobar, no solamente describe el fresco, no solamente describe el sentido espiritual, teológico de la pintura, sino que hace un preámbulo explicando lo que es la técnica del fresco, que es una técnica muy complicada, que ya no se usa prácticamente hoy en día, es una técnica en desuso, es una técnica muy difícil de ejecutar, porque hay que hacerlo con el enfoscado en fresco. Es muy difícil que pueda haber luego retoques, que pueda haber arrepentimientos. Bueno, pues toda esa lección de ejecución pictórica está también en este libro. Luego, además, ya digo, de la descripción de los distintos elementos, de los distintos personajes. Como solía ser frecuente en la historia de los encargos eclesiásticos, los mecenas o algunos personajes importantes del momento aparecen reflejados, aparecen retratados en algunos de los personajes religiosos, históricos de ahí detrás. Bueno, eso, los que seáis de Laredo y conozcáis a gente, seguramente vais a verlo enseguida, y si no, en el libro el propio pintor lo explica. Pero bueno, había que dar, ya digo, un contenido, había que envolver un poco este cuerpo central del libro. Entonces, lo que se quiso hacer fue, pues eso, un contexto histórico, un contexto arquitectónico, un contexto urbanístico que explica la existencia aquí, en esta zona, del antiguo convento de San Francisco, como sabéis, desde hace ya bastantes décadas, ocupado por las monjas trinitarias. Y entonces lo que hicimos fue, pues eso, una visión de fuera a dentro, es decir, de lo más general a lo más particular, a lo más concreto. O sea, empezamos con una visión general del arrabal de Laredo, porque el convento de San Francisco se ubica en el arrabal, ¿no?, es decir, el espacio fuera de las antiguas, de las primitivas murallas medievales que se crearon a partir del siglo XIII con la concesión del fuero de Laredo, eso ya lo sabemos todos, y alrededor se empezó a establecer una serie, bueno, pues de dependencias, no solamente viviendas, sino estructuras que por su volumen, por su tamaño, pues tenían un acomodo bastante complicado dentro de la zona amurallada de lo que conocemos como Puebla Vieja, ¿no? No solamente por falta de espacio, sino también por este terreno difícil, ¿no?, este terreno abrupto, montuoso, que, bueno, pues que hace muy difícil, ¿no?, construir un edificio tan enorme como este convento de San Francisco. Por lo tanto, el convento se tiene que construir fuera de la muralla, en un terreno apropiado, y por eso luego Miguel Ángel nos va a hablar en detalle de la historia de este convento de San Francisco, de la historia arquitectónica, de la historia artística. Y lo que yo hice, como ha dicho Tinuca, fue hablar de un elemento singular, extraordinario, realmente excepcional,
excepcional por lo malo, ahora me voy a explicar, que tenemos en la zona del Arrabal, es decir, en concreto en la zona alta, ¿no?, que domina la Puebla Vieja, que es el castillo de San Felipe y de Santiago, o de San Lorenzo, o de San Laurencio, que es como se deformó entre la gente de Laredo el nombre de San Lorenzo, que se construyó en 1656. El castillo de San Felipe y Santiago se construye en ese año concreto porque suceden dos cosas. Bueno, una ya había sucedido una quincena de años atrás, que fue el traumático ataque del arzobispo de Burdeos en 1639, que destruyó gran parte de la bahía de Santoña. Santoña la quemaron prácticamente entera, y Laredo, aunque no sufrió graves daños en sus edificios, fue respetada, pero evidentemente el expolio que se sufrió, la violencia, ¿no?, etcétera, etcétera, dejó una huella muy profunda en el sentimiento colectivo. Por eso, cuando en 1656 volvemos a estar en guerra con Francia, se diseña, se piensa que hay que hacer algo para evitar una nueva invasión de los enemigos. Como los franceses del arzobispo en 1639 rodearon la Puebla y entraron por la parte de San Lorenzo, por la puerta de San Lorenzo, se pensó hacer un castillo, un fuerte, en ese mismo lugar, en el Alto de San Lorenzo, para evitar una nueva invasión terrestre. Y claro, no evaluaron muy bien las circunstancias de aquel ataque de 1639. Y entonces construyeron un castillo, porque semejaba a un castillo medieval. Los que lo hayáis conocido sabéis de lo que estoy hablando, y los que no lo veréis en el libro. Hay un plano, yo creo que es muy explícito, como un trébol. Imaginemos un trébol de 3 hojas, no de 4, un trébol. Y en esas hojas del trébol se situarían los cañones, y en el centro había una especie de pequeño patio de armas, ¿no?, donde estarían alojados o donde se reunirían los defensores. Eso era el castillo de San Lorenzo y de Santiago. Como estaba en el alto, también llamado del Molino de Viento, porque hubo un molino de viento, pues también pasó a llamarse el Castillo del Molino de Viento. Bueno, ya de verdad que acabo con el rollo. Solamente por comentaros lo que yo he escrito. ¿Qué se hizo entonces? Sin el concurso de ningún ingeniero militar, es decir, de nadie experto en el tema, el concejo de Laredo consiguió el apoyo del corregimiento y de la corona, y consiguió que todos los territorios de alrededor participaran con dinero, con hombres o con materiales. Y construyeron eso, que era enorme, una enormidad, una cosa brutal, ¿no?, bestial. Pero no tenía ningún sentido desde el punto de vista poliorcético, es decir, no servía, seguramente no llegaron ni a subirse cañones, porque no tenía ninguna funcionalidad como tal fuerte. Además estaba en una zona, difícil, ¿no?, de acceder, con lo cual el costo de tiempo y de material para su construcción fue enorme, se calcula en muchos miles de ducados, era una cantidad desorbitada en aquella época, y enseguida, en cuanto lo terminaron de construir, se dieron cuenta de que no servía para nada, porque los enemigos que quisieran invadir Laredo por tierra tenían otros muchos puntos y no tenían que pasar necesariamente por el alto o por la puerta de San Lorenzo. Así que se abandonó. Es un castillo que se abandonó nada más construir, costó una gran cantidad de esfuerzo y quedó pues como una ruina que visitaban los chavales de Laredo, entre ellos Pepín, ¿no?, que por eso también metimos este artículo, porque él recuerda de chaval las cosas que hacía, las aventuras que se corría con sus amigos, las aventuras, pero de chaval, de niño, en este castillo del Molino de Viento. Y luego, pues la historia ya la conocéis. Desarrollo urbanístico, a alguien se le ocurre que una torre, ¿no?, enorme en el punto más alto de Laredo, pues sería algo muy bonito, ¿no?, y que la gente pues compraría ahí apartamentos, porque las vistas son realmente espectaculares, 360 grados. ¿Eso que produjo? Pues la destrucción prácticamente total del castillo. Quedan todavía restos de esos muros, ¿no?, de esos pétalos, pero están alterados, no son exactamente los que hubo, y en el centro justo, como sabéis, pues se construyó la torre esta, ¿no?, de apartamentos. Esa es la historia desde lo más lejano, de lo más general del libro. Empezamos por el castillo, vamos luego al Arrabal. Fernando Bailet es el que nos comenta el surgimiento, la expansión y el desarrollo del Arrabal de Laredo, y luego ya nos centramos en lo concreto, es decir, del continente del edificio que contiene el fresco, ¿no? Y ahí es donde Miguel Ángel pues nos habla in extenso, pero me gusta porque como es latín parece que queda mejor, de la historia del convento de San Francisco.
Miguel Ángel. Sí, por favor. Es que Miguel Ángel gritar no va a poder, por eso le vamos a poner algo para que le escuchéis. Como si fuera un astronauta. Con eso se oye mejor. Me lo tomo como una penitencia. Yo voy a hablar muy poco porque ya Rafael ha sido más extenso. Tengo una experiencia muy grande en este convento de San Francisco porque desde que hice la primera comunión, hace 80 años, era monaguillo. Y gracias a haber sido monaguillo no he perdido la fe. Por el ejemplo de las monjas. Cuando yo vine eran unas monjas muy sacrificadas y algunas de ellas muy enfermas por el hambre que pasaban. Había un monaguillo mayor que yo, Ángel Rábade, un muchacho excelente, que era el que me enseñaba a contestar en latín y era el que visitaba constantemente el puerto cuando venían los barcos con un cubo de chapa galvanizada para que todos los pescadores le llenaran el cubo de pescado, lo que hubiera en la costera de aquel momento. Chicharros, verdeles, sardinas, bogartes, y los traía siempre para poder alimentar a las monjas. Tenían las monjas la huerta y tenían una vaca. Cuando yo volví a Laredo en el año 76, como se estaban haciendo unas obras del patrimonio arriba en la cubierta, vine a saludar a la monja, a Conchita, a la superiora, que había entrado en religión siendo yo monaguillo. Y entonces les recordaba yo aquel tiempo del hambre y que yo cuando venía a encender las 2 velas para el rezo del rosario por la tarde, esta iglesia siempre olía a Purrusalda, porque ellas tenían puerros, ellas tenían patatas y con un cachuco de bacalao era suficiente para el menú de la noche, ¿no? Y se lo comentaba a ella, digo, ¿siguen teniendo ustedes alguna gallina? Sí. Y la vaca, dice, la tenemos todavía. Habían pasado casi 40 y tantos años. Y dice, la tenemos todavía, pero está la pobre tan seca que cuando la ordeñamos nos da la leche en polvo. Bueno, era propio de Conchita porque era una mujer muy ingeniosa, ¿no? Esa es una anécdota de monaguillo y yo como profesional puedo hablar poco de esta iglesia porque ha tenido muy pocos cambios. Únicamente indicar que esta iglesia se financió después de un triste pleito que tuvo la comunidad franciscana, que tenía un pequeño convento en Barrieta, arriba de la Pesquera, y entonces había una lucha entre los clérigos de Santa María para que no vinieran, porque pensaban que iba a ser una competencia, ¿no? Surgió la desgracia de la peste y entonces fueron los franciscanos los que auxiliaron a la población, de tal manera que yo creo que murieron todos menos un fraile joven que era un novicio. En agradecimiento al pueblo les hizo esta iglesia. Y indudablemente los que más pudieron ayudar fueron las familias hidalgas, que están todas representadas en las capillas. Todas las capillas, además de un retablo posterior de distintos órdenes, tienen un arco grande, un arco solio, en el que debajo estaba el enterramiento de cada familia. Aquí, por ejemplo, están los Vélez Cachupín, esa estatua orante, una figura que está de rodillas, y todos tenían su capilla. Yo, siendo monaguillo, había ahí una segunda capilla que tenía una especie de pequeño balcón donde no podía entrar ningún feligrés. Era solamente para esa familia, tenían sus reclinatorios y tenían ese privilegio extraño en una capilla que es la casa del pueblo, que es la casa de Dios, pero bueno, así era. Y ha habido pocas transformaciones.
El retablo es una pieza importante. Me contaba a mí, cuando yo era muchacho, mi padre, que en una ocasión vino un alemán para limpiar el retablo y que lo limpiaba con una brocha y una caja de cartón, donde iba echando todo el polvo que recogía. Pero luego tenía una bañera donde vertía lo que había recogido en la caja, el polvo se quedaba arriba, pero las pequeñas partículas de oro se iban al fondo. El hombre ya sabía lo que hacía, o sea, que hizo una limpieza, pero sacó un provecho. Y ya posteriormente no se ha vuelto a limpiar. Ha habido algunas labores de algunos de los relieves que se habían movido, pero es una estructura muy bien hecha y se conserva muy bien. Prácticamente no quiero cansar más. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Que protesta porque no tiene voz, dice. Es un pinganillo. Esto es un pinganillo. Es un pinganillo moderno. Eso te va bien. Si encima lo pongo mal, ¿ves? ¿Así? Bien. ¿Así? Bien. Sí, yo creo que sí, digamos. Apaga. Bueno, yo vengo aquí solamente a dar las gracias, pero para que no se me olvide ninguno, traigo una hoja, y en esta hoja está todo asegurado porque quedo bien con todo el mundo. Solo quiero agradecer y dar las gracias, pero antes me gustaría decir que es una buena noticia para el pueblo que este libro de arte, que solo estaba destinado en principio a dar a conocer el gran mural, el magnífico fresco de Javier Hoyos, la mejor pintura creada en su prolongada vida de pintor, se haya ampliado su contenido a el barrio del Arrabal, el entorno de la iglesia de San Francisco, la iglesia de las Trinitarias, todo el histórico barrio de Laredo. Y enseguida quiero destacar el mérito, el esfuerzo y el buen gusto de los amigos y policías del patrimonio de Laredo y a su presidenta Tinuca Revolvo, que ha logrado agrupar a una selección de escritores de prestigio para que nos dejen escrito este acontecimiento que, junto a la lección magistral de Javier Hoyos, haciéndonos adentrar en sus 3 doctos artículos en el arte del fresco, de su fresco, exponiendo en detalle la pintura en la historia. Todo esto lo convierten en un bello libro, convirtiendo pintura y libro en un acontecimiento importante para nuestro pueblo. Es bueno pisar los adoquines de los caminos del barrio del Arrabal, pulidos por el paso del tiempo, cargados de historia, que han sido testigos de generaciones y generaciones de laredanos que transitamos por la calle de San Francisco hacia el Espíritu Santo, camino de las monjas trinitarias y más allá, las pastoras, para subir por las escalerillas a jugar en nuestras expediciones rumbo al castillo del Pedregal. Por allí nos encontramos con las moradas de antaño de las familias prominentes, nobles, piedras, que albergan a los Pellegrín, los Escalante, los Alvarado, los Villota. Merecía la pena recordar estos rincones de la mano documentada y hábil de Fernando Bailet. De descubrir de nuevo el castillo del Pedregal, el castillo del Molino de Viento, la importancia y estrategia en aquellos tiempos,
con el historiador Rafael Palacio Ramos. Saber por qué y cómo se fundó la comunidad de las Trinitarias de Laredo, expuesto con sencillez por la culta superiora de la comunidad hermana Lin. Desde su opinión arquitectónica, Miguel Ángel Montes, nuestro sempiterno arquitecto de Laredo, mi querido amigo, desgrana columna a columna la iglesia de San Francisco. Al editor Francisco Alberdi, el hombre de comillas residente en Madrid que está por ahí, por su esmerada edición. A todos mi agradecimiento. Nada más. Bueno, con este acto ya está a disposición, bueno, que se han quejado, sí. Está a disposición de todos vosotros el libro, los socios lo tenéis gratis, los no socios, hoy, por haber venido, tenéis a 5 euros, que ya veis que lo hemos puesto a 24. O sea, que lo que los queráis que no seáis socios, 5 euros para hoy solamente. Muchas gracias por haber venido.